así, conectarse, el profeta, conectarse con Dios. Y lo vamos a decir así porque realmente en ese momento quizás había perdido la conexión con Dios, porque quizás andaba enojado, o porque quizás, o sea, si no te tuviera enfrente, a él ni te miraría. Entonces, pero él sabe que hay un método para conectarse con Dios. Y dice: tráiganme a alguien que toque el arpa. Y al escuchar ese sonido del arpa, al escuchar ese movimiento, esas notas musicales, dice que, o sea, no esperaron una hora, no esperaron 2 horas. Dice la palabra de Dios: en cuanto el músico tocó, la mano de Yahvé fue sobre Eliseo. O sea, inmediatamente, quizás este hombre quizás ni haciendo el arpa, pero comenzó a tocar. Y qué manera de tocar. Y en ese momento la mano de Dios fue sobre Eliseo. ¿Qué queremos decir con esto? Que realmente Dios se mueve a través de la alabanza, a través del sonido musical que está ejerciendo alguien, pero que de verdad esté queriendo conectarse con Dios. Porque en ese momento Eliseo no solamente era que les iba a decir, vamos a ver qué les dice el Señor, voy a adivinar cuál es el problema que tienen ustedes, cuál es la situación de ustedes, qué quieren ustedes. O sea, no, es que él quería realmente darles un diagnóstico, vamos a decirlo así, pero el diagnóstico que realmente era el que ellos buscaban, específicamente la voz de Dios en la voz de él. Entonces, y él lo hace a través de la alabanza, a través de que el músico comienza a tocar, la mano de Dios posa sobre Eliseo, y eso llama la atención, pues. Y llama la atención más aún el hecho de que cuando habla, escúchame bien, hermano, escucha bien, que cuando el músico comenzó a tocar el arpa, no menciona a Eliseo. La Biblia, la palabra de Dios se va directamente a decir: en ese momento la mano de Dios, de Yahvé, fue sobre Eliseo. Voy a decirlo de esta manera: quien se conectó no fue Eliseo con Dios, fue Dios que se conectó con Eliseo. Porque quien se movió fue Dios a donde estaba Eliseo. Así es. A través de la alabanza. Quiero decir que la alabanza no es, o la música de Dios no es para tocar tus sentimientos. Porque quisiera oír lo que dice: y Eliseo se estremeció, o algo así, ¿verdad?, al tocar el arpa. No. Eliseo sabía muy bien este principio, de que en ese momento que el músico tocara el arpa, Dios se iba a entronizar y toda la autoridad de Dios iba a posarse sobre Eliseo. La mano de Dios vino sobre Eliseo y comenzó a profetizar. ¿Qué queremos decir con todo esto? Es que por alguna razón Eliseo vio necesario que trajeran a un músico. Escuche bien, era un profeta que normalmente nunca lo habíamos visto que dijera en la Biblia que con tocar el arpa o tocar alabanza se conectara con Dios. Nunca se había oído eso. Pero por alguna razón Eliseo vio necesario que hubiera un músico cantando o tocando a la par de él. Óyeme bien, todo el que ha dirigido una oración sabe de lo que estamos hablando. No es lo mismo orar sin alabanza que orar con alabanza. Y todo el que ha dirigido una oración en un evento, ¿qué es lo primero que hace el orador? Pedir. Por favor, músico, un fondito ahí, dice. Y el músico sabe, el orador sabe que cuando empieza aquella alabanza de fondo, sintió un toque. Y lo que antes no le fluía, comienza a fluirle. Y le decía yo a mi hermano Gerdo, es curioso que al final de la oración, dicen los hermanos, qué oración más poderosa la que hubo. Este hermano, Dios le da palabras
a este hermano cómo fluye en la oración, hasta hubo liberación, y probablemente al músico nadie le vaya a decir nada, como que si saliera como héroe el orador, cuando quien estuvo provocando que la gloria de Dios se manifestara era el músico. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Pero en ese momento cuando el que toque el arpa no llegó Dios a tocarlo a él. Así es. Llama la atención, ¿verdad? No, es que ni siquiera aparece el nombre. Por eso. Es que no importa. No importa quién esté cantando. Aquí no necesitamos un renombre. Que no, como era, no puedo mencionar nombres aquí, ¿verdad? Pero como era don Julano, que ha vendido tantos discos, porque como es él, por eso se manifiesta la gloria. Y a veces hasta hay gente que hasta paga mucho, ¿verdad? Por ir. Claro que da gusto ir a oír un salmista, a alguien que cante, himnos a Dios. Pero lo poderoso no es quién lo hace, no es el nombre, no es la persona, sino cómo lo hace en ese momento. Y termino de decir esto. A mí me ha pasado, y yo tuve una experiencia bien fuerte, hermano Gerson, la voy a comentar ahorita, y quizás no terminemos de meditar en lo que consiste en la alabanza, pero siento de Dios, desde ayer siento de Dios contarlo. Hace unos días, no hace mucho, cuando lo celebramos en la Iglesia Católica, la vigilia de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, precisamente hoy en mayo, ¿verdad? Sí. Yo tuve una experiencia bien difícil, bien fuerte, que Dios me la permitió, y Dios la provió así, Él la planeó así. Nosotros en un programa anterior habíamos estado hablando con el hermano Gerson de cómo Moisés le había dicho a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Ellos estaban en el desierto y iban para la tierra prometida, ya estaba cerca, pero él le dice: si tu presencia no nos acompaña, yo no me muevo de aquí. Y estuvimos hablando por revelación de Dios poderosamente, pero todos esos días Dios andaba poniendo en mi corazón algo. ¿Qué será no sentir la presencia de Dios? ¿Cómo tú sabes de lo que te estás hablando? No sé si me entiendes, hermano Gerson. Sí. Y Dios me hizo experimentar eso. Me tocó predicar, si es que se le llama predicar, en la vigilia de Pentecostés, por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Pero había una lucha espiritual desde que yo empecé temprano la vigilia. Una lucha espiritual donde yo podía percibir realmente que había una guerra espiritual en ese lugar. Había espíritus malos, y eso lo voy a decir. Pero había un problema, que yo no sentía la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo no la sentía. Pasó un primer hermano a predicar, una hermana de hecho. Hubo una oración preciosa donde hubieron sanaciones, pero yo no sentía la presencia de Dios. Y yo, hermano, te lo digo, aquí mi hermano Gerson es testigo, y él mismo también. Estamos acostumbrados a sentir que el calor, la fuerza, aquel fluir de Dios cuando estamos hablando. Pero ese día, hermano, o esa noche, todos los de Renovación Carismática de aquí de San Rafael saben eso. Yo comencé a predicar, pero de repente, quiero decir esto, a los 10 o 15 minutos yo tuve que cortar literalmente la predicación, porque simple y sencillamente yo me sentía como abandonado de Dios. Yo sentía, no lo sentía Él, no lo sentía el Espíritu Santo, y yo sentí una sensación tan horrible como nunca jamás la he sentido. Y yo dije, yo tenía las palabras, yo andaba digamos, ¿verdad? Un bosquejo. Yo podía seguir hablando, pero no estaba allí, no estaba el Espíritu Santo en mi corazón. Y yo le hablé a los músicos en ese momento, a los hermanos de Renovación Carismática. Y yo les dije: vengan, hermanos, vengan, vamos a orar. Levanté a la gente y comenzamos a adorar a Dios. Y el hermano del teclado y de todos comenzaron a cantar alabanza. Yo me tiré de rodillas, yo lloraba, hermano, yo lloraba porque no sentía la presencia. Cuando ellos comenzaron a cantar alabanza y adoraban a Dios, de repente, así, comencé a sentir su presencia. Comencé a sentir su presencia.
así tan viva, tan real en mi corazón, porque los hermanos estaban cantando y adorando a Dios con corazón sincero. Cuando pasaron unos 5 o 10 minutos de alabar a Dios y adorarlo, yo continué con la prédica. Lo curioso es que después de como 3 minutos, 5 minutos que yo me sentí conectado por la alabanza que habían tocado, me volví a desconectar. Así lo digo, volví a dejar de sentir al Espíritu Santo en mi corazón, y comienza aquella desesperación. Yo no lo entendí en ese momento. Dios me lo reveló hasta otros días después que había pasado. Y es una larga historia que no la voy a contar, pero era una guerra espiritual ahí, porque había espíritus malos. Pero lo quiero decir esto, que siguió predicando como unos 15 minutos más, pero tuve que volver a llamar a los hermanos del coro de la alabanza de Renovación Carismática para poder terminar, para que la presencia del Espíritu Santo estuviera ahí, moviéndose a través de la alabanza. Por eso, además de que su palabra me lo dice, yo lo sé, mi hermano lo sabe en nuestro corazón, que lo que estamos hablando es real, es verdadero. Por eso, yo bendigo a Dios, alabo a Dios, glorifico a Dios por todos aquellos hermanos que alaban al Señor todos los días, por todos aquellos que andan en ministerio, a veces despreciados, a veces lo que reciben son regaños, burlas, son criticados. Nosotros lo vivimos, hermano Erdon. No llega una palmadita de decir siga adelante. A veces como que si estuvieran esperando la caída, pero gloria a Dios por ti, mi querido hermano y hermana, que sigues cantando al Señor, que sigue alabando al Señor. Porque ¿qué sería de los que oran y de los que predican si no hubieran gente que cantara al Señor? Eso es un paréntesis que hice. ¿Por qué tan necesario es entonces? Queremos seguir con esto, hermano. Dios está aquí, hermano Gerson. Yo no sé si usted lo siente, pero este sudor no es nada más de calor. Tenemos aire acondicionado por ahí, pero realmente Dios está presente. Quiero decir esto. La alabanza, escucha bien esta frase, la alabanza será el medio que Dios utilice para despertar en ti lo que creías muerto. Óyeme bien, mi hermano Gerson y yo lo sabemos, y hermano Gerson, yo quiero que hable sobre eso. Hay temporadas de desierto en las que nos exponemos tanto al mundo, a los quehaceres, que nos volvemos insensibles a la presencia de Dios. Yo no sé si te ha pasado, hermano Gerson, que te vuelves insensible a la presencia de Dios. Oración, Biblia, no sé. y es que la realidad, o sea, nosotros, Dios, yo pienso que en el propósito de Dios que ha diseñado para nosotros nos damos cuenta de que hay situaciones o hay cosas que en nuestra vida espiritual absorben la espiritualidad que a lo mejor en un momento tuvimos, pero de igual manera son temporadas que nos ayudan a crecer espiritualmente, porque esos desiertos que pasamos, esos momentos de que no sentimos la presencia de Dios, de que sentimos que no nos conectamos con nada, no nos conecta nada. Escuchar a alguien predicar no nos conecta. Alguien está orando en lengua, pero no nos conecta a nosotros también. Escuchamos una alabanza bonita, preciosa de adoración, pero tampoco nos conecta. Entonces, y en ese momento es cuando debemos de aprender algo. Es cuando en nuestra vida nosotros debemos de reflexionar y poder meditar de que realmente es un proceso, es parte de nuestra vida. Pero qué bueno es cuando nosotros logramos pasar eso, cuando nosotros logramos superar eso, y cuando realmente nosotros reconocemos que nos hemos alejado de Él. Porque muchas veces nosotros solemos decir,
es que realmente siento que Dios me ha abandonado. Cuando lo que tendríamos que decir es que siento que yo me he alejado.